buenas tardes. Gusto de tenerte nuevamente por acá, agradeciéndote el llamado y que hayas querido estar nuevamente en un episodio más de Closumer Podcast, donde hablamos de temas de datos e historias de empresas. Vic, ¿cómo has estado? Cuéntame. Desde tu vida, hermano, rato sin poder platicar en este espacio. Así que me gustaría que nos actualizaras un poco en qué has andado, Víctor, antes de entrar a un tema súper relevante que tenemos hoy. Sí, gracias Falco por la invitación. De hecho, creo que, bueno, ya no recuerdo cuándo fue la última vez, pero dijimos que iba a ser pronto y el pronto se convirtió en varios meses, pero aquí estamos. O sea, no fue en vano la promesa, aquí estamos. Y me da mucho gusto de tener la oportunidad de coincidir. Pues nada, en los últimos meses en realidad también ha sido varios cambios en la parte profesional, porque la última vez que tuvimos oportunidad de hablar, yo todavía estaba en mi anterior posición dentro de la misma empresa, pero la posición que tenía era como responsable de la parte de Data Analytics y Digital Marketing para Latinoamérica, para una empresa, la empresa donde yo pertenezco, que vemos temas de nutrición, que vemos temas de hygiene y que vemos temas de health. Continué en la misma empresa, pero ahora hay dos cosas diferentes. Mi posición ya tiene un scope global. Desde mi posición tiene como scope todos los elementos que son dentro del espacio o dentro de los ecosistemas nuevamente, de digital marketing e e-commerce, mucho más relacionados a temas de nutrición infantil, nutrición para adultos, de manera general. Y también, ¿por qué no? También la verdad es que me ha parecido un reto muy interesante la parte cultural, donde estar en contacto verdaderamente con personas de todo el mundo te hace mucho más importante esta carga de cómo debes hacer un acercamiento a una persona que está en la India, un acercamiento de Claro. una persona que está en UK, una persona que está en Estados Unidos, una persona que está en Latam. Parece mentira, pero estas definiciones de cuándo va a quedar las cosas, bueno, pues en un momentito, ese momentito es diferente a nivel mundial, ¿no? Claro, Entonces, no, eso. la verdad es que ha sido muy Cuando uno interesante. dice eso, se gradúa como mexicano y entiende otras cosas. Voy a rescatar dos Exacto. cosas, Víctor, que dijiste. El tema de adaptabilidad tiene que ver con eso último y yo te felicito, ¿verdad? Porque yo creo que fue casi un año y pico, más o menos, que tuvimos la entrevista y hablamos un poquito ahí sobre el tema de digital y Data Driven Organization, si no estoy mal. Y la idea Sí. ahora con todo este scope que tienes y toda esta expertise es tocar temas que tengan más que ver con la innovación, no tanto con la implementación, sino con Ujú. la innovación, ¿no? Estas tendencias que tú estás viendo que el mercado está adoptando. Por eso me gustó mucho, mucho esa palabra, ¿no? Desde el punto de vista. Y sé que tu fuerte ahora es estos equipos, dirigirlo desde el punto de vista de tecnología más enfocado a marketing, corrígeme si estoy equivocado, y la idea es No, es empezar correcto. a conversar por ahí, Víctor, cómo ves tú el mercado, ¿verdad? No solamente quedarnos en ese tema para algunas empresas que tienen que ver con los análisis predictivos, que en un nivel de madurez es lo primero, sino que hay ya mucho hype con el tema de la IA, ¿no? Que al final tiene que ver con datas. Entonces, no sé si Claro. nos quieras ahí enumerar algunas, las que tú ves que están teniendo mayor adopción, porque bueno, ahora usted es global y puede decir, claro, en México queremos hacer omnicanalidad utilizando tal cosa, pero acá eso ya está pasado de moda. Entonces, es bueno tener ese landscape. A ver, y Claro. coméntanos, Víctor, ¿cómo lo estás viendo? Mira, primero yo creo que empezaría con algunos fundamentos básicos de lo que ahora está pasando en el espacio de digital marketing y e-commerce de manera general. Y que tiene que ver con elementos de omnicanalidad y que tiene que ver con otros puntos, pero vamos a empezar por tratar de segmentar un poco o tratar de poner estos fundamentales para que más o menos hablemos todos el mismo idioma. Lo primero que debemos de entender es que el espacio digital es un espacio que ya no es necesariamente un elemento de novedad. Hoy, lo comentaba con tuvimos algunas reuniones recientemente y lo comentaba con algunos colegas y expertos en la materia.
Y el espacio digital empieza a convertirse en un commodity. La democratización del espacio digital es ya un hecho. Es decir, que poco a poco nos empezamos a convertir como el back office. Es decir, empezamos a tocar elementos como si ahora fuéramos nosotros el nuevo ERP. ¿Por qué? Porque es lógico. Excelente. Después de 5 o 10 años de una aceleración constante y de estar poniendo cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas, ¿qué pasa? No puede continuar esa línea porque esa línea tiene que tener un elemento de estabilización. Y la velocidad con que la tecnología surge no es la misma velocidad con la que nosotros la podemos implementar. Entonces, cuando se cruzan estas dos líneas, se crea un valle de estabilización. ¿Y qué es lo que sucede? Que también las organizaciones, no solamente desde el punto de vista de tecnología, sino desde el punto de vista de las áreas de negocio, empiezan a entender cuál es el valor que hay dentro de estos elementos y entonces ya no es un simplemente quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, sino dicen, ok, un segundo, ya lo tengo. Es más bien cómo lo puedo aprovechar. Entonces, el primer elemento es que estamos llegando a ese valle. Después de, insisto, alrededor de 10 años de curva hacia arriba, estamos llegando a un punto donde esto se está estabilizando. ¿Qué es lo que significa esto para nosotros dentro de las organizaciones? Significa que, bueno, pasan dos cosas. Primero, los que tenemos un poco más de avance o de madurez en estos elementos, ahora tenemos mucho el espacio de racionalizar, porque la curva de tecnología sigue una curva, es una curva exponencial. Entonces, ¿qué es lo que Exponencial. pasa? Que dentro de las organizaciones, los que estamos un poquito más adelante, tenemos la oportunidad de ahora sí empezar a racionalizar el uso de estas tecnologías digitales y realmente dar sentido a la maximización y a la adopción de las plataformas y los productos que utilizamos. Por otro lado, nos da el espacio de verdaderamente darle mucho más sentido a estos procesos de innovación y estos procesos de disrupción para realmente acomodarlos en un sentido que obtengan un valor que no solamente sea, digamos, orientado a una visión de largo plazo, sino que también lo podamos acelerar en el tiempo y traiga con ello beneficios para la organización. Y el tercero y más importante también es que nos estamos tratando de anticipar algo que sabemos que va a suceder, y es que si ponemos en perspectiva todos los que estamos en posiciones de liderazgo ahora en las organizaciones, estamos hablando de estos 10, 15 años que menciono. ¿Qué significa eso? Que en los últimos 10 o 15 años, los que estamos digamos, tratando de establecer estos procesos dentro de las organizaciones, digamos, lo hicimos on the go. Nosotros no crecimos, nosotros no somos de la era digital como tal. La Claro. mayoría de nosotros nacimos offline, empezamos nuestra educación offline y apenas alcanzamos a ver algunos elementos online cuando estábamos terminando la universidad. Todo el proceso después fue dentro de las organizaciones. Nosotros aprendimos a jugar esto dentro de las organizaciones, Oye, pero practitioner, cuando no se llamaba, cuando no se llamaba o no habían principios de transformación digital, lo hicimos fue sobre la carrera. exacto. ¿Y ahora qué es lo que sucede? Después de esos 10 o 15 años, empiezan a llegar los primeros líderes que ya son 100% digitales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando también? Que eso está ayudando a empujar todavía más, porque toda la organización, insisto, no solamente desde la perspectiva de tecnología, sino en la organización ya son líderes y ya son miembros de la propia organización que ya son 100% digitales. Escuchaba una plática muy interesante hace poco en un viaje que tuve, donde decían, este es un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Para nosotros empezamos diciendo, es que yo tengo una cámara digital, pero para las nuevas generaciones es, ¿por qué haces mención de que tienes una cámara digital? Tienes Digital, una cámara, claro. punto. Y es Es más, inherente. siguiente punto, ¿por qué tienes una cámara? ¿Que no tienes un teléfono o qué pasa? Teléfono. ¿No? Exacto. ¿Por qué te compras una cámara? ¿No? Para empezar. Entonces, ese tipo de cosas que parecen ejemplos bastante simples, eso también se ve en las organizaciones. Las propias unidades de negocio dicen, oye, ¿cómo por qué estamos hablando de automatizar?
como por qué estamos hablando de digitalizar, que no es por default algo que la organización debería tener. Entonces, ahí hablamos de este commodity y democratización. Después, los tres elementos principales hoy en los que se están partiendo, se pueden llamar de muchas maneras, pero de manera general las tres áreas principales en las que se está dividiendo el desarrollo de este proceso de transformación digital o de evolución digital, ya no de transformación, pero de evolución, son estos tres. Es primero, tienes por un lado la parte que es comúnmente llamado como Web Presence and Mobile, son todos los temas de sitios web, aplicaciones, los mobile apps, perdón, la estrategia mobile como tal, y todo lo que tiene que ver también con elementos en los satélites que ocupan, tipo Google Analytics, cookies, todo lo demás, eso cae ahí en ese espacio. Después hay otro en el medio que tiene que ver más con temas de activación, con consumer engagement, que es cómo le hacemos para activar todas las plataformas de tal manera que se convierten en un elemento, en un touch point para nuestros consumidores, o los diferentes, digamos, puntos de contactos digitales, cómo lo hacemos para activarlos y a través de qué mecanismos. Ahí entran temas de programas de loyalty, campañas de seguimiento, audiencias, etcétera, etcétera, CDPs, bases de datos de consumidores, etcétera. Y un tercer elemento que sigue siendo relevante, que es el tema de omnichannel y e-commerce, que es todo lo que tiene que ver con B2B, D2C, e-commerce, marketplaces, etcétera, etcétera. Entonces, en la combinación de esos tres elementos es donde más o menos se parte o se distribuyen las diferentes actividades que hacemos. Y arriba y abajo, como lo queramos ver, hay dos elementos que últimamente se han vuelto muy importantes. Insisto, lo podemos ver como arriba, si lo queremos ver como la casita tal vez, es la parte de arquitectura. Hasta hace muy poco tiempo, nadie quería ser arquitecto porque se asociaba mucho la parte de arquitectura a la parte de infraestructura. Tecnología, Era como, claro. bueno, ¿y quién va a ser ese servidor? No sé, ahí llamen a alguien o pongan, no sé, pero nadie quería ver ese tipo de cosas. Y hoy se ha vuelto súper fancy porque realmente con todos los elementos del ecosistema digital, realmente el ser arquitecto es un rol súper especializado, con mucho conocimiento, muy codiciado en el mercado, porque tiene que saber cómo conectar los elementos, qué va con qué y cuáles son los puntos que le pueden doler a nuestros stacks, tanto en la parte digital pura como en la parte de AdTech también. Entonces, se ha vuelto súper importante. Y en la parte de abajo, como fundación, algo que también no es nuevo, pero realmente hoy ya es una parte inherente a la propia organización digital, es la parte de datos. Que antes normalmente los datos eran un ente que era más o menos aislado o se veía en silos, y ahora no, tienes que tener todo una base que pueda consolidar, digamos, todas estas plataformas y productos digitales, que envíe información y que en lugar de que vayas y extraigas y se haga una extracción de manera aislada en cada uno de los elementos digitales, lo que pasa es que tienes estos lakes de información o como sea que le quieras llamar, o una nube completa o un ecosistema completo de datos abajo de esto que consolidan la información y después te hacen, digamos, te dan el foundation para que tú puedas después hacer explotación de los datos, ya sea con herramientas de activación, ya sea con herramientas de visualización, o ya sea que le pongas capas de generación de insights automáticos o de inteligencia artificial y todo lo demás. Entonces, más o menos así es como se estructura. Siempre que llego, y tú lo sabes en este tipo de asesorías, y bueno, tú más dentro de tu organización, es decir, yo me adapto o la innovación digital va a ser más adaptada dependiendo del modelo de negocio de la empresa, ¿no? Tirando un poquito Claro. para allá. Y no lo contrario, a ver qué carajos, ¿no? El viejo esquema que aunque no lo creas, tú dices, hace muchos años, ¿no? Pero todavía me encuentro con empresas donde dice, yo quiero implementar inteligencia artificial para mejorar este proceso sin haber hecho o volteado la ecuación, ¿no? Oye, ¿qué objetivo, qué estrategia, qué quieres?
miremos si el modelo actual, el modelo de innovación es compatible con el modelo de negocio. Entonces, a lo mejor estás Claro. haciendo una cosa, ¿no? Y ahí, y claro, y ahí regresando al punto, y justo nos ayuda a conectar sobre lo que preguntabas originalmente. Hoy día, al menos en el espacio digital, en algunas empresas puede ser un poquito diferente, hay algunas tendencias que pueden ir o venir, hay algunas que perduran un poco más o menos, pero digamos, hoy, al menos en lo que a mí me toca, y he tenido la oportunidad de discutirlo con varios colegas en diferentes organizaciones y demás, no estamos tan lejanos. Yo lo dividiría este espacio de la innovación, que sí, está muy ligado al tema de inteligencia artificial eh, por varias razones. Pero hay otros espacios donde también exploramos, pero vamos a concentrarnos un poquito en la parte de AI para darle Dale, un poco más para subirnos al tren, digámoslo así. al Entonces, trending. son dos espacios principales. Uno que tiene que ver digamos, con orientación, mucho más de orientación al negocio, y uno también interesante que tiene que ver con el espacio de tecnología. Entonces, los voy a separar en dos. Venga, Lo primero que hay que decir, y esto creo que también para algunos es algo transparente, pero tal vez para algunos otros no tanto, es que la inteligencia artificial en realidad no es algo nuevo. Hace mucho que surgió la inteligencia artificial, solo que antes era vista desde otra perspectiva y antes efectivamente era una cuestión muy de nicho, muy especializada, muy para ciertos procesos que requerían estos elementos muy, no solo técnicos, sino de un análisis que requería inclusive capacidades humanas que no estaban a la mano de muchos. Y por la parte técnica, la estructura tampoco existía. Y por la parte, digamos, computacional, pues menos, porque la capacidad de procesamiento de muchas de las cosas que existían en un modelo matemático o en un modelo estadístico no se podían reproducir o tardaba muchísimo porque no había la capacidad de hacerlo. Hoy, a lo largo del tiempo, y ya sabemos, por eso decía este proceso de la curva exponencial, porque hemos roto la curva de Moore, ¿no? La curva de Moore está completamente destrozada ya, y estamos viviendo exacto. en una curva que prácticamente es de 90 grados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las evoluciones ya no, la primera evolución nos tomó 60 años, la segunda 30, la tercera 10, y la última 5, y Sí, ChatGPT sí, en un cada mes vez se tenía. reduce el rango. Así es. Exactamente, ChatGPT en menos de un mes tenía no sé cuántos billones de usuarios y olvídate, ya venía la evolución y entonces eso viene mucho más rápido. Entonces, quise partir de esto, ¿por qué? Para muchas personas, el hecho de decir quiero utilizar inteligencia artificial significa poner algo nuevo en el ambiente cuando en realidad en el entendido que esto existe desde hace mucho tiempo, en realidad para muchos de los procesos, al menos de los que nosotros o de los que a mí me toca ver, es en realidad más bien una evolución de los mecanismos que utilizan la inteligencia artificial para hacerlo de manera diferente. No es que no se Exacto. utilizaran, es que se hacen de manera diferente y parece curioso lo que voy a decir, pero antes nadie se enteraba que era inteligencia artificial o nadie tenía en su mente o en las palabras que era inteligencia artificial. Ahora muchas veces cuando le decimos a algunos de nuestros stakeholders es que sí sabías que desde hace 4 años estamos utilizando estos modelos y que tienen inteligencia. Ah, no sabía. Bueno, es que sí, ya lo hacíamos. Claro, ahora estamos hablando de Gen AI y cosas así, o sea, estamos hablando de una evolución, pero la inteligencia artificial existía ahí. Ahora, conectando con los elementos, digamos, los tres temas o los tres use cases que tenemos, casos de uso que tenemos ahora trabajando de mayor manera, están divididos en tres elementos. El primero es temas que tienen que ver con bots conversacionales. ¿Y por qué estoy hablando específicamente de bots conversacionales? Porque hay bots que hacen varias cosas. Hay bots que hacen venta, hay bots Perdón que ahí, hacen. Víctor, que lo interrumpa. Bot conversacionales enfocado a user experience, al clientes. Ok, Sí, bueno, ok. pueden ser en dos sentidos. Cuando digo bots, estoy hablando de chatbots
y que Ok, pueden ser en dos sentidos, pueden ser a la interna, es decir, para consultas internas, para los empleados y todo lo demás, o también pueden dale, ser para externo, para consumidor, clientes y todo lo ok, demás, ¿ok? venga, ¿Y por qué hago referencia específicamente a los bots conversacionales? Porque, como te decía, pueden haber de diferentes índoles y hay algunos que van más orientados a la venta, hay otros que van más orientados a digamos, a hacer solamente una conexión, etcétera. Pero realmente los conversacionales son los que hoy utilizamos más en general a nivel mercado y porque son los que han demostrado que tienen mayor uso con estos temas de inteligencia artificial, incluso con GenAI, porque tienen una capacidad de aprendizaje mucho más rápida, mucho más sencilla y sobre todo son un poco más inocuos, es decir, para ciertos temas, bueno, ok, si en lugar de decir hola, buenas tardes, solamente dicen hola, ok, no pasa nada, ¿no? Pero los demás, cuando estás hablando de una venta, si el bot no cobra de manera correcta, si la experiencia no es la mejor y todo lo demás, en lugar de promover algunos de los elementos en términos del user experience, va para abajo y no nos gusta demasiado que suceda eso. Va para allá, evidentemente no es algo que no sea posible, claro que sí. Sin embargo, hoy en día, por eso insisto, los que van un poco más a la cabeza es este tema conversacional. Ahora, en este tema del chatbot conversacional, lo único que hay que tener cuidado es, por ejemplo, yo en la industria donde trabajo, uh, es muy peligroso poner un chatbot, por más inteligente que sea y por más elementos de avance tecnológico que le queramos poner, es muy delicado porque nosotros estamos trabajando con temas de salud, con temas de claro. nutrición. Entonces, inclusive para cuando haces un speech humano, hay ciertas cosas que tú no puedes decir. Hay ciertas cosas que las debes de decir específicamente porque está regulado. Entonces, imagínate, el tema es que acabo de leer un artículo muy interesante que se llama la alucinación del AI. Y lo que dice es que hoy hemos llegado a porcentajes muy buenos de accuracy de los resultados que nos pueden dar un motor de AI. Y que Sí, estamos hablando de que hoy ya estamos llegando a temas de 90-95% de accuracy. sí, Perfecto. señor. Pero en temas de salud y en temas de nutrición, ese 10% es imposible de manejar. No lo No, la puedes dejar. interpretación, el que pregunte por algún componente o al tema, y que algunas empresas lo que hacen es que durante el entrenamiento de esos asistentes cognitivos, inclusive incluyen a personas legales donde diga, esto no lo puede decir, esto sí lo puede decir, o sea, va mucho más allá porque hay temas muy sensibles, tú lo acabas de decir, entonces no es agarra y métale al bot esta pila de documentos para que aprenda de ahí, sino la forma como lo dice también puede ser una instrucción mal interpretada. Entonces, justo. Y ahí viene una de o diría, en este caso en particular, el primer aprendizaje que tengo es, hay que saber racionalizar dónde poner este tipo de elementos. Y me refiero al AI en particular. ¿Se puede ocupar en todo? Sí. ¿Lo debemos de ocupar en todo? No, porque hay que Claro. entender bien si realmente estos elementos nos van a brindar el beneficio en su 360, por la parte técnica, por la parte legal, por el beneficio, por la eficiencia, como le quiera, como queramos llamarle, pero a final de cuentas debemos de analizar realmente dónde sí es aplicable y dónde no es aplicable, por más que esté disponible la tecnología. Claro. Este es el primer punto. El segundo punto también es bastante interesante, que es justamente habla de qué hacemos con nuestra data. Y hoy en particular, desde hace varios años, y esto es conocido por todos, yo diría que alrededor de tal vez 15, 20 años, no hemos hecho más que darle información a todos los elementos digitales que existen en este planeta y hoy tal vez esos elementos digitales, esas compañías nos conocen más que nosotros mismos. Tú puedes estar hablando hoy, y vaya, esto no es sorpresa para nadie, de repente estás hablando en una cena familiar con amigos, estás hablando de pantalones, estás hablando de camisas, 5 minutos después empiezas a recibir correos
de ofertas en pantalones, ofertas en O camisas. entras a, no sé, a TikTok o entras a Instagram, a los Reels y gracias por participar y te empieza a salir publicidad asociada a los temas de Claro, conversación. y alguien me decía, oye, pero eso es posible. No, no es posible, es realidad. O sea, eso es una realidad, es una realidad. Y son elementos que a veces lo pasamos desapercibidos. Te pongo un ejemplo. Bueno, ¿recuerdas las aspiradoras, las Mama? Sí, claro. Bueno, ¿sabes quién es el dueño ahora de esas aspiradoras? Amazon, ¿no? Bueno, ¿y sabes por qué lo compró Amazon? No le importa las No, no, aspiradoras. el metros cuadrados, ¿dónde estás? ¿Qué dice? Exactamente, Por supuesto, exactamente. doctor. Exactamente, las compró para hacer un rastreo a detalle de las casas de todos nosotros, ¿no? Para saber dónde hay qué cosas, con qué se atoró, cuántos cuartos, bla, bla, bla. Y eso lo ocupa para hacer parte de la información que conoce de los consumidores, ¿no? Oye, Vic, y entrando ahí a temas sensibles, ¿ustedes están haciendo algo parecido en este tema de análisis de las personas? O yo sé que es sobre el consumo, pero para mejorar algún proceso o Claro. a través de la innovación con el tema de la data, a lo mejor están utilizando internamente o externamente data para ver precisamente, no sé, opiniones y poder dar soluciones más disruptivas. ¿Están haciendo algún caso de uso con eso? Claro, de hecho, gran parte de nuestros mecanismos de conexión con nuestros consumidores es a partir de eso. ¿Qué Ok, es lo que estamos haciendo hoy en realidad con la consolidación de todos esos datos? Algo que es un tema muy relevante hoy y que nosotros lo estamos ocupando son temas de análisis de datos orientados a algo que se llama un concepto que es como que se conoce como hypersegmentation, por ejemplo. sí, Entonces, señor. lo que nosotros hacemos es, obtenemos los datos, tenemos lakes de datos muy grandes, donde no solamente tenemos datos de nuestros consumidores, sino también tenemos datos de la actividad de nuestros consumidores y a partir de eso nosotros los cruzamos con varios modelos, modelos de varios mecanismos que están ligados a temas de Advanced Analytics, Machine Learning, inteligencia artificial, etcétera. Y con eso lo que hacemos son cruces de toda la información para tratar de entender cuál es el comportamiento de nuestros consumidores, cuáles son los touch points que debemos de utilizar, cuáles son los momentos en los que debemos de lanzar X o Z contactos con ellos y también cada vez más la exigencia de nuestros consumidores está a partir no solamente digamos, está por dos sentidos. Primero es el hyper segmentation, que es de nosotros, de cómo lo podemos clusterizar y analizar de diferentes maneras. Y por el lado del consumidor hay una expectativa de hyper personalization, que es decir, que ya el consumidor no quiere que lo trates como, bueno, Como a estimado todos, X. No, como a quiere todos. decir, estimado Víctor Tapia, sabemos que tú tienes esto, que te gusta esto, que bla, 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 entonces te ofrecemos esto. Parece un poco que sí da un poco de miedo, pero a la vez al consumidor eso es lo que requiere, ¿no? ¿No? Hasta el tono en que le puedes redactar digamos, un touch point en una aplicación mobile. A lo mejor es una persona mucho más joven que habla de una manera casual o una persona que a lo mejor es, no sé, un rango mayor de 60 a 70 años, por decir cualquier cosa. Y desde un mailing hasta una publicidad programática que le puedas poner ahí el tono o el lenguaje puede ser totalmente diferente basado en eso. Entonces, oye, Totalmente. interesante que estén haciendo ese tipo de cosas y me imagino que ahí es donde tú metes temas con estrategias más innovadoras desde el punto de vista de marketing, ¿no? Y herramientas Totalmente. específicas para esos touch points, ¿no? Normalmente lo que se hace es primero, y va un poco ligado a la evolución también del ecosistema de datos, porque antes el problema era dónde ponías los datos, después se resolvió ese punto. Después era cómo los procesas, ya se resolvió ese punto también. Ahora el tema es qué haces con esos datos, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, insisto, va en varios sentidos, pero en los dos principales es, primero,
elementos de explotación de datos que ya tienen que ver mucho más con la generación de insight. No solamente hacer un Ok, reporting porque queremos hacer un reporte, sino la explotación de claro. datos desde una perspectiva de cuáles son los insights que generamos y cuáles son las decisiones que tomamos a través de esos insights. Entonces, esa es una parte que va de manera un poco más interna. Y la parte externa son todas las estrategias de marketing, en realidad ya se basan en datos. Ya todo es con base en datos. Entonces, hay una capa de estrategia que dice, ok, nosotros vamos por este lado, nuestros productos tienen que seguir estos elementos y después tenemos plataformas que hacen activación. ¿Y cuáles son esas plataformas de activación? Tienen que ver con elementos de eh, eh, cuáles son las herramientas que tenemos para lanzar, por ejemplo, nuestros mails, cuáles son los elementos que tenemos para lanzar nuestros SMS, cuáles son los elementos y los diferentes touch points que utilizamos para verdaderamente enviar y capturar la activación de estos puntos. Entonces, más o menos en esos dos sentidos. Ok, Y ok. conectando con el tercer elemento, que también tiene que ver con el tema de innovación y con el tema de la estrategia como tal, también mucho, la gran diferencia, y por eso se llama Gen AI, es que una de las grandes diferencias con este step en la evolución de la inteligencia artificial es que este proceso que hoy se ha vuelto muy trendy y muy de disrupción, es que tiene la capacidad no solamente de observar, analizar, perdón, observar, identificar, analizar, tomar decisiones, sino que ahora el paso donde estamos es que tiene la capacidad de generar un resultado a partir de eso. Y muchos de los elementos que es, al menos en la parte de marketing, que se están tratando de aprovechar es para la generación de contenido, tanto Claro. la generación de contenido automático, tanto en la parte escrita, o sea, para obtener artículos, como para la parte de generación de imágenes. Igual, hay una discusión muy fuerte porque aquí es donde entran muchísimos temas de ethics, ¿no? Ética, ética. De realmente quién es el autor de las cosas, ahora, de dónde saca la información para generar algo, cómo es que nosotros también como organización nos protegemos porque eh, tal vez muchos no estén tan expuestos a eso, pero cuando tú haces una consulta en estos modelos de inteligencia artificial de última generación, expones lo que estás preguntando al exterior. Y si lo expones de manera abierta, tú puedes exponer algo que es un secreto de un corporativo, un secreto hasta de Estado o lo que sea, y lo expones y a los 2 segundos después ya es conocido para todos. Y ese ya está en la mente de O, esa inteligencia que está o generando. imagínate, Vi, que usted quiera hacer un prompt porque quiere de alguna forma hacer un proceso de innovación. Voy a inventarme una cosa, a lo mejor un mapa de empatía para un ¿Mm? cliente. Y dice, ay, estos son los dolores de mi actual cliente, este es mi propuesta de valor del nuevo producto. Y todo ese prompt Sí, engineer se lo está dando a la inteligencia artificial y vaya sí, usted a saber si esa vaina no la utiliza después para vendérselo a la competencia o qué sé yo, no sé, porque esa es una caja negra por ahí supuesto. bestial, mano. Se han dado casos ya, ¿eh? Se han dado casos ya donde desafortunadamente, a ver, son preguntas reales o prompts reales, ahora ya poniéndonos más exquisitos con el tema de prompts, donde, por ejemplo, tú puedes preguntar, oye, cuál es la última innovación que va a hacer mi competidor X? Y te lo da, Claro. y te lo da y dices, oye, de hecho, hay un punto interesante, creo que alguna vez lo comentábamos, que es, ahora también hay un juego interesante, que son esta guerra de qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Inteligencia Porque yo competitiva, intencional, a mí me gusta y- eso. Yo puedo hacer por acá trampa o crear una web para que se haga scrapping o poner precios o poner información en blogs para que precisamente de lo que se alimente ese IA esté tomando información errada y cuando usted pregunte sobre mí, yo le estoy entrando. Es un tema de espionaje, bueno, me gusta ese término de inteligencia competitiva, donde tú puedes dar direcciones erradas, ¿no? Precisamente para que esa cosa claro. conteste mal. Entonces, en realidad, y esto la verdad es que es un tema también súper interesante, cómo puedes de alguna forma sacar provecho de los elementos de tecnología que ya están disponibles en un entorno más o menos safe, con comillas cada vez más grande para todos, porque esas comillas cada vez están desapareciendo porque ya no podemos estar safe en ningún sentido. Vic, y ustedes en Y ese, ay, perdón, en ese,
en ese tipo de situaciones que hemos expresado para la generación de contenido, para el área de marketing que están haciendo, tienen una serie de políticas o premisas precisamente para que la gente evite y ese tipo de cosas. Sí. O por ejemplo, ¿no? Que acaba de salir el nuevo servicio este de OpenAI Sora. Entonces, oye, no puedes utilizarlas hasta que esté 100% probado o este tipo de cosas. Me imagino que lo tienen, Bueno, ¿no? claro, ahí lo dividiría igual en tres puntos. Primero, de manera general, y esto es una realidad, la mayoría de los corporativos, y estoy hablando de verdad, el 90 y tantos % de los corporativos, cuando llegó ChatGPT, lo primero que hicieron fue cerrar ChatGPT. Era muy complicado. Claro, está afuera en tu casa puedes hacer lo que quieras, pero al menos internamente se cerró por un buen tiempo tratando de entender entre los equipos de tecnología y los equipos legales y todo lo demás cómo se podía manejar. Pero esto pasó en todos lados. Así es. Esto es un punto interesante porque nuevamente la tecnología le ganó a todos los elementos de control de la propia tecnología. Entonces, eso fue lo primero que pasó. El segundo punto es que las organizaciones, yo no creo que haya sido casualidad, pero casualmente, todas las grandes compañías que ofrecen este tipo de servicios, llámese Google, Microsoft, etcétera, 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 poco tiempo después regresaron con la solución corporativa para solucionar este problema. Y pusieron todos los LLMs cubiertos con varias capas de protección donde tú puedes traer información de afuera, pero no sale esa información. Entonces, casualmente tuvieron la solución a ese pequeño Un problema, ¿no? roadmap ya preestablecido, Exacto. pues yo también pienso lo mismo. Exactamente, ¿no? Así no lo teníamos previsto, pero adivina que tengo un Pero, roadmap para que solucione esto. Y entonces ahora ya hay versiones de Copilot, por ejemplo, de Microsoft, así es. que Copilot ya las tiene de manera corporativa. Y casualmente también se integra perfectamente con Office 365, ¿no? Y con Windows 3. Y tú dices, ok, entonces, ¿qué tan casual fue esto? Pero bueno, está listo y ya se integra. Y entonces ahora, ¿qué es lo que haces? Que ya tienes Copilot con Teams, con Outlook, con todo lo demás. A ver, no es casualidad que Microsoft en 10 años creció 300%, ¿no? Hace poco salió Así es. el anuncio y es increíble que esas corporaciones sigan permaneciendo después de tantos años que todo el mundo decía, no, no, con el Y2K se acaba, no, 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 en los 2000 se acaba, no, 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 llega, no, sigue creciendo. Entonces, eso puede ser nuestra plática, nuestra siguiente plática, pero es muy interesante, ¿no? Exacto. Y el tercer elemento es que hay un proceso para concientizar a nuestros usuarios y a nosotros mismos sobre el uso de este tipo de tecnologías. Hoy parece increíble, pero están surgiendo ya cursos, inclusive carreras de ingeniería de prompts, por ejemplo. Así es. Cómo se construyen de manera correcta estos elementos, cómo puedo realmente obtener el mejor resultado para poderlo hacer. Eso por un lado. Y por el otro lado, nosotros estamos haciendo mucho conciencia de para qué te funciona. Es decir, tal vez la generación de una imagen o de un contenido no lo puedes sacar así porque hay restricciones, porque tiene que pasar por el visto bueno y legal, porque tiene que... Pero lo que sí es que te puede acelerar mucho el proceso de tener tus A/B testing. Puedes tener lo que antes te tardabas 2 días en hacer tu onboarding de alguna necesidad en específica. Después hacías un pitch, la agencia se tardaba tres semanas en generarte 5 imágenes para que decidieras, o lo puedes hacer en 10 minutos. Y tienes 5 imágenes para elegir y bla, bla, bla. Entonces, dices, mejor me voy por aquí, me voy por acá. Entonces, sí se está reduciendo mucho, pero no es que vaya directo ya de un motor de inteligencia, sino el motor de inteligencia es un paso que acelera y de todas formas la parte humana tiene que valorar esos elementos. Entonces, creo que, y eso me conecta con el último punto, que es realmente hoy estos procesos lo que hacen es cómo el ser humano también se pone al nivel adecuado para poder procesar este tipo de elementos. ¿Cuáles son los nuevos skill sets, habilidades, Exacto. capacidades y desarrollo, inclusive mental, que nosotros tenemos que tener para realmente absorber este proceso de innovación y disrupción? Chévere, chévere. El, A mí me gustaría, Vid, ya dar la vuelta. Aquí podemos hablar 5 horas, mijo. Y creo que, bueno, no está desvelado usted porque está casi en el mismo uso horario. Creo que 2 horas sí, sí, más. sí.
2 horas más nomás, Una, andas una, ahora. una, 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 bueno, una. una. Ah, verdad que no atrasamos la hora en México porque por Sí, decreto, ya exacto, no nos atrasaron, si por no decreto. tuviera dos. Pero no quiero seguir abusando de tu tiempo, la plática está súper interesante, pero yo quiero como cerrar el círculo, ¿verdad? Y bueno, y haciendo un recap, hemos hablado de la innovación, de cómo la estrategia, estas tendencias digitales, después nos fuimos específicamente a la IA en el tema este. Y a mí me gustaría hacer una pregunta muy particular, a lo mejor se está dando o no se está dando. Yo siempre he dicho que la panacea a la hora de innovar y después implementar innovación, ahora sí, tecnológica, digital, es poder llegar a cambiar algún modelo o crear algún modelo disruptivo. Para mí, para crecer exponencialmente, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, mejora la curva de productividad y muchas cosas, pero si lo vemos, si yo llego el día de mañana y mi modelo de negocio o creo uno nuevo o hago un nuevo feature, características, utilizando innovación digital, creo que es el tótem de cualquier director de innovación, crear un modelo disruptivo. Mm. ¿Has conocido casos? ¿Están trabajando ustedes en esto, en hacer estas pruebas, esos MVP para cambiar modelos donde la innovación digital los ayuda o están en ese proceso? O a lo mejor te han contado que la empresa tal lo está haciendo para no comprometernos. No, no. En general, yo te diría que sí lo estamos haciendo y de hecho es un punto muy relevante el que comentas porque para mí el proceso de innovación y eso, bueno, hace algunos años que tomé un curso, me hizo mucho sentido que el proceso de innovación normalmente tiene tres elementos. Un elemento de ideación, un elemento de innovación y un elemento de disrupción. ¿Cuál es la Así es. diferencia entre uno, otro y otro? Normalmente el momento de ideación no necesariamente lo conviertes en algo tangible, en algo real. El momento de innovación lo conviertes en algo tangible, en algo que puedes aplicar. Y el momento de disrupción es porque lo puedes, causa una verdadera, lo puedes escalar y lo metes Exacto. ya dentro de tu proceso de negocio o que cubre el fin que estabas alcanzando. Entonces, en este sentido, lo que nosotros estamos tratando de hacer es en dos sentidos. Con el proceso de negocio, lo que estamos haciendo es, como lo mencionabas desde un inicio, estamos tratando de racionalizar mucho más estos procesos para que justamente en el proceso de ideación puede pasar cualquier cosa, pero somos mucho más selectivos en el proceso de innovación, tratando de que ese filtro no acabe con todo. Es decir, que no se convierta en, que se pase, que nos movamos poco entre, que el funnel, ¿no? Entre la ideación y la innovación cada vez vaya creciendo más para que lo podamos pasar a disrupción de manera mucho más rápida y con muchos más elementos para que perdure. Ese es un primer punto. Entonces, elementos como, insisto, la adopción de nuestros productos y nuestras plataformas, los elementos de valor, es decir, crean una eficiencia, traen más venta, traen más valor a la organización. O sea, ¿por qué lo estamos haciendo? Lo tratamos de tomar desde el inicio para poderlo, digamos, hacer más robusto al momento de pasar por estas etapas. Y el otro elemento que estamos haciendo es, insisto, a partir de mecanismos donde ya la innovación es un proceso que se tiene que meter, que debe ser inherente a la propia organización. Es decir, que ya hay un mecanismo que nos permite aislar los procesos de operación, que esos son en el día a día y todo lo demás, pero tenemos algunas personas, algunos equipos y algunas iniciativas en particular que se salen de ese mecanismo tratando de aislar y que son los encargados de crear estos MVPs, Proof of Concepts, pilots y después, si funciona, tratar de meterlos por el otro lado. Y finalmente, en la parte, justamente regresando al tema de inteligencia artificial y todo lo demás, también ya estamos siendo un poco más, elevando un poco más el challenge con nuestros equipos que trabajan con nosotros, porque, por ejemplo, en temas como de desarrollo, Ok. estamos cada vez más pidiendo que sí va a haber un proceso de optimización utilizando ella y todo lo demás. ¿Cuál va a ser esa nueva dinámica para jugar con ese elemento? Es decir, antes tú decías, oye, yo traigo aquí un desarrollador, ok, y lo veías, estaba ahí, ¿no? Y sacaba algo. Pero ahora el tema es cuánto de ese tiempo realmente es del desarrollador y cuánto lo hace atrás una inteligencia artificial que le ayuda al desarrollador, ¿no? Entonces, O con estamos tratando de, proveedores, o o con proveedores. proveedores, Vic, o sea, las políticas.
puede ser el de marketing que te genera contenido y todo el rollo, o el tercero que estás contratando y a lo mejor Claro, utilizan un pero, tipo GeneXus IA que te haga todo el código y diga, carajo, se está pero, cumpliendo con la normatividad. pero ¿sabes qué es lo sabes qué es lo que está abriendo ahí? Y esto va a ser un modelo igual. Nuevamente la tecnología le ganó al proceso de gestión de la tecnología. Está revolucionando el proceso de gestión de tanto de los proveedores como de los servicios. Porque ahora, antes era fácil, un FTC, un FTE, Managed Services, tiempos y materiales, no sé qué. Y ahora, ¿cómo le haces para Yes. cuantificar esto? O sea, ¿cómo te lo cobro? ¿Cómo sé si es 10%, 20%? Ahora, ¿y cuál es el punto? Que si tú no lo triggereas como organización, el proveedor tal vez lo haga y te está cobrando a ti un servicio completo cuando 80% no lo está haciendo ni él, ni él lo que te está cobrando. Y entonces es, ¿cómo, Oiga, cómo lo yo haces? siempre Entonces, he propuesto que cobremos por revenue share, pero nadie quiere pagarme por revenue share. sí, sí, exactamente. Entonces, pero de verdad, lo vas a ver. Esto, nosotros estamos estimando que esto va a venir en los siguientes, en este año tal vez no tanto, pero el siguiente año y los siguientes 2 o 3 años va a ser una revolución en los modelos de gestión, porque todo el mundo está queriendo bajar los TCOs, los costos, y a la vez Exacto. todo el mundo está aplicando estos modelos de optimización, y entonces, ¿quién va a ser el ganador de esa guerra? ¿A quién le vamos a facturar para poder bajar a través de eso? Porque siempre va a estar, no, no, yo no lo utilizo, no, no, yo no lo hago, no, y entonces, ¿por qué? O sea, entonces va a ser interesante esa discusión. Entonces, en esos dos mecanismos es en los que estamos concentrados ahora. Venga, oye, gracias de verdad. Siempre que platico con usted aprendemos cosas nuevas. Yo sé que la gente va a decir otra vez, oiga, traiga a Vic otra vez. No, no tan seguido. Bueno, sé que tienes un viaje muy pronto, y te quiero hacer una pregunta totalmente diferente para cerrar. Yo he tenido oportunidad de trabajar con diferentes culturas, ¿verdad? Y recuerdo una frase que me dijeron una vez, aprende el idioma del país con el que vas a trabajar porque aprendes a tratarlos, la cultura, ¿no? Entonces le voy a hacer una pregunta totalmente diferente. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido con los que es más difícil es trabajar desde su punto de vista, negociar? Yo tengo mi respuesta favorita. Ahora que andas globalizado, me imagino que con alguna nacionalidad en particular, que a lo mejor usted diga, no, es más complicado que trabajar, porque uno viene muy latino, ¿no? Con quién más te ha costado? Mira, yo más bien te lo cambiaría un poco y te diría algo que me ha sorprendido mucho en términos de con quién sí. Ok, Y es el tema de, yo no había tenido tanto contacto con la cultura de la India. Sabía que la cultura de la India era una cultura que estaba revolucionando el mundo, pero no entendía por qué. Y ahora en los últimos, han pasado dos cosas. Mucho del equipo con el que trabajo actualmente de manera global viene de allá, porque la India ha conquistado el mundo de la tecnología. Nada más voltemos a ver quiénes son los líderes de Microsoft, sí, de los Google, de CEOs. bla, bla, bla. Así es. Entonces, veamos quién está ahí. Y el entender, me ha parecido muy interesante el entender, no nada más desde la perspectiva, digamos, de tecnología como tal, porque la verdad es que son muy buenos aprendiendo todo lo demás, pero cuando realmente empiezas a escuchar en la conversación coloquial, ¿por qué? Te das cuenta por lo que pasan. Es decir, te das cuenta de la cantidad de personas en la India que tienen que buscar sobresalir para poder hacer algo diferente, Exacto. la carga cultural que tenía, que era un país conquistado por Reino Unido, que también tuvo para su bien o para su mal mucha de esa carga cultural, por un lado, pero otra cosa muy importante, sabían inglés. Otra cosa que es súper importante es que hablan, no recuerdo bien el número, pero alrededor de pongamos 50 lenguas diferentes en la India. Eligieron un idioma para entender, para hablarse entre ellos, el inglés. Entonces, todas las escuelas, todo el desarrollo de la educación y todo lo demás iba, por un lado, buscando la competitividad, digamos, sabiendo que internamente no podían desarrollar algo y que tenían que salirse para poderlo hacer. Entonces, culturalmente ellos buscaron esa expansión y ahora
realmente digamos, lo están haciendo válido. Y para mí ha sido súper interesante conocer ese modelo porque también desde la otra perspectiva, como mexicano en mi caso, a mí me gustaría ver a muchos más mexicanos compartiendo espacios conmigo, ¿no? Abriendo lugares para que vengan más y más, pero también es como entender, bueno, ¿cuál fue el mecanismo que ellos utilizaron? ¿Qué es lo que les funcionó? ¿Y cómo podemos promover ese tipo de cosas para que nosotros como sociedad, como cultura, también podamos ir a esos lugares? ¿Y por qué no ser el siguiente líder en alguno de los espacios? No tiene que ser la tecnología, pero en alguno de los espacios. Entonces, para mí, la cultura india en los últimos meses es algo que me ha traído dando vueltas. Eso sin hablar que New Jersey es la nueva India y tengo un Sí, restaurante señor. de comida hindú cada cuadra y ahora me he vuelto fan de la comida hindú, así Mucho, que bien por mucho eso. cuidado con las especias y eso. Bueno, si comes Sí. picante en México, estarás acostumbrado ahí. Mira que yo tuve la oportunidad de trabajar con un equipo multidisciplinario hace exactamente unos 7 años para ir redondeando la conversación, donde acá en México trabajaban en la mañana y nos entregaban ellos a las 6 de la mañana, pues tomaban la batuta y entregaban, y fue un proyecto que pudimos minimizar en doble turno, ¿verdad? Global de 8 meses a 3 meses. Fue una cosa loca, pero me quedé sorprendido con lo que dijiste, ¿no? Son personas que inclusive era un proyecto de Machine Learning hace 7 años y ellos ya estaban programando en temas de redes neuronales, estaban súper avanzados, mucho más adelante a pesar de eso, ¿no? Me gusta mucho presumir que son personas muy comprometidas, dijiste temas culturales interesantes, pero el tema del Producto Interno Bruto ha crecido enormemente debido a precisamente como digo yo, a la materia gris, ¿no? El intelecto de esta gente es Admirables, súper, ¿eh? súper demandada por muchas personas, ¿no? Y yo le Son quiero admirables decir, y dígame. perdón, y nada más para cerrar el tema ahí, son admirables y sobre todo yo creo que les reconozco. Me parece que nosotros hablamos de temas de resiliencia cuando llegó el COVID y todo lo demás, o se puso más de moda, y ellos llevan 20 años siendo resilientes y eso les ha ayudado muchísimo, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Y yo con el que no, aunque con lo que me ha costado más trabajar es, en alguna vez tuve oportunidad y no me pude adaptar yo, Falconeris, con los japoneses. Ah, No, no, con mi cultura y como soy yo son demasiado, demasiado perfeccionistas y no sí. sé, yo en lo personal no, yo soy muy como, no significa que el perfeccionismo sea mal, pero ellos, no sé, es una cultura, hay gente que le encanta la cultura asiática, pero a mí en particular con los japoneses, no, y más en tema de negocios, donde hay que beber para hacer negocios, no puedo. Entonces, hay temas que van en contra. Por eso te preguntaba, simplemente para terminar, Vic, con un aspecto totalmente diferente a lo que hablamos. Y agradecerte, Vic, agradecerte de verdad por tanto conocimiento, por poder compartir, abrir un poquito de esta nueva experiencia, este tiempo que tienes ahora en esto. Y bueno, sobra decir que por ahí tenemos pendiente lo del evento, lo que le comenté, ¿no? Sí, 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 sí. Para trabajar en eso y tenerte ahí como ponente en un Customer Day. Y bueno, vamos avanzando. Aquí las puertas están No, abiertas, Vic, las veces que sea necesario y espero verlo pronto, pues. es lo que te iba a decir, no solo tenemos pendiente eso, sino un cafecito también tenemos por ahí pendiente. Entonces, Sí, espero que sí, señor. en la próxima visita a México haya oportunidad de encontrarnos y si no, la buscaremos rápidamente. Pero nada, muchas gracias, Palco, como siempre. Muchas gracias por la oportunidad y sobre todo, creo que más allá de la experiencia personal y todo lo demás, yo creo que la mejor manera de alguna forma de agradecer lo que nos pasa personal y profesionalmente es abrir y buscar que esas conexiones, creo que lo hablamos la otra vez, ¿no? Buscar que esas conexiones sigan siendo como que se sigan, digamos, haciendo más amplias y que eso nos traiga más elementos de discusión, más networking y más charlas como estas. Así que encantado de la vida y nos vemos muy pronto. Venga, Víctor, y gracias por transmitir compasión. Creo que mucha gente sabe, quiere, pero no comparte. Y creo que estos espacios sirven para eso, es uno de los propósitos, ¿no? Así que bueno.
Lo dejo para Claro que que sí. vaya a hacer sus vueltas, termine, se dé una vuelta y por ahí hay unos buenos restaurantes de carnes si no te has vuelto vegetariano todavía. Bueno, recuerda, hoy toca hindú, hoy toca hindú. Entonces, ahí Ah, vamos. ok. Venga, Vic, Bueno, te agradezco mucho. Falco, Muchas un gracias, abrazo. mijo. Listo. Saludos. Chao, chao, Igualmente. bye. Bueno, vale, chao.